Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Nicaragua, rebelión, confrontación y factores de una eventual solución. Lo que comenzó hace 3 semanas como protestas contra la reforma del sistema de pensiones se convirtió rápidamente en una indignación general y protestas contra dicha reforma confiscatoria y contra los asesinatos y la represión desatadas por el régimen, para convertirse luego en una abierta rebelión contra la dictadura de una década, de una nueva dinastía en formación, la de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidenta y vicepresidenta de Nicaragua. Para entender la crisis nicaragüense y los factores de una eventual solución, hemos invitado al periodista nicaragüense y salvadoreño también, Álvaro Cruz, director de Diario El Mundo, quien todos los días sigue con especial interés y mucha información los acontecimientos de su país. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. Buenas noches a toda tu audiencia. Muy bien. En total, Daniela Ortega ha estado en el poder 22 años, 5 años de 1979 a 1984, formando parte de aquella Junta de Reconstrucción Nacional, y luego ya como presidente electo democráticamente desde 1984 hasta a principios del 90, cuando ganó Violeta Barrios de Chamorro. Es decir, esos fueron los primeros 11 años. Pero desde el 2007 hasta la fecha lleva otros 11 años. Lo intentó 3 veces, finalmente llegó al gobierno, ¿verdad? Y en total entonces tiene 22 años en el gobierno. La gran pregunta es cómo fue que logró Daniel Ortega regresar al Ejecutivo y luego controlar todos los poderes del Estado, ganar todas las elecciones, eliminar a la oposición, amasar una enorme fortuna y crear una nueva dinastía familiar con algunos paralelos a la de Somoza. A ver, yo creo que es una combinación de factores que va desde el gobierno de Arnoldo Alemán fue inmensamente corrupto, pero es un gobierno del Partido Liberal de derecha. Y a partir de ahí Ortega explota el descontento popular. Pese a ello no gana la elección, la gana Enrique Bolaños, que era del mismo partido. Bolaños se convierte en un permanente denunciante de las arbitrariedades de Alemán. Entonces Alemán y Ortega, enemigos naturales de Bolaños, hacen un pacto desde la Asamblea y varias veces intentan derrocar a Bolaños. Finalmente hacen un acuerdo para reformar las leyes electorales y bajar el porcentaje de votos para ganar la elección a 35%. Daniel Ortega gana entonces las elecciones de noviembre de 2006 con 38% porque el Partido Liberal se divide entre Eduardo Montealegre y José Rizo, que se vuelven 2 candidatos de derecha, obtienen 62% juntos, pero Ortega, como ganó más del 35%, gana la elección. A partir de ahí viene una serie de
de eventos, un progresivo apoderamiento autoritario de todas las estructuras institucionales del país, en gran medida gracias a que Hugo Chávez y otros viejos amigos de Ortega, como el coronel Muammar Gaddafi, el líder libio, financiaban su gobierno y lo financiaban a él personalmente, él lo ha admitido. Entonces, especialmente con el dinero venezolano, empieza a corromper a la derecha, a dividir a la derecha, se apodera de todas las instituciones progresivamente. Inicialmente era un pacto en el que Ortega y Alemán se dividen las instituciones. 6 magistrados para mí, 6 magistrados para vos, pero al final con esa compra de conciencias termina dominando la Corte Suprema de Justicia y termina dominando el Consejo Supremo Electoral de una manera en la que empieza a controlar todos los resultados electorales y se empieza a bromear en Nicaragua que ya los resultados están dados, solo falta que los anuncien. La figura más prominente del Tribunal Electoral, del Consejo Electoral, es Roberto Rivas, y Roberto Rivas es el artífice de una serie de fraudes electorales que empiezan en 2008 con la elección municipal, que claramente le arrebatan a Eduardo Montealegre, y a partir de ahí, 2011 y el resto de sucesivas elecciones, incluyendo la de Ortega, la última de Ortega, terminan con unas ganancias impresionantes. Pero esas alianzas, además, Álvaro, llevaron precisamente a un cambio en la Constitución de la República. A eso iba a ir. Para permitir la reelección. A eso iba a ir. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua está integrada por miembros del Partido Sandinista que lo declaran públicamente, ¿verdad? Y entonces el Partido Sandinista, el Frente Sandinista, llega al extremo, estos magistrados llegan al extremo de declarar inconstitucional un artículo de la Constitución para permitir que Daniel Ortega se reelija, porque había un artículo de la Constitución que prohibía la reelección. A partir de ahí, no solo se reeligió una vez, sino una segunda vez, y además también quitaron del marco constitucional un artículo que impedía que los parientes del presidente fueran funcionarios, y su esposa es electa vicepresidenta. Eso es parte de todo el control institucional y que nos ha llevado al día de hoy. Y entiendo que la ayuda masiva o el regalo masivo de los recursos venezolanos que superan los $4.000 millones apropiados por Daniel Ortega, también ha jugado un papel importante, no solamente en el control del poder, pero también para ganar elecciones. Por supuesto, para crear un clientelismo político extremo, para comprar medios de comunicación, para favorecer a un sector del empresariado que se alió con ellos, que fundamentalmente hizo un acuerdo: nosotros no nos metemos en política y dejamos ganar dinero salvajemente. Y entonces se creó un sistema político económico medio extraño, en el que es un gobierno autoritario de izquierda con un discurso bastante parecido al venezolano, pero que por otro lado permite un capitalismo salvaje en la que los empresarios ligados a Ortega se vuelven inmensamente ricos sin ninguna medición o control alguno de su competencia. Esto es lo que yo he denominado la dictadura casi perfecta. Así es. Y es esa dictadura casi perfecta la que está entrando precisamente en crisis. Ya van 50 muertos, más de 400 heridos, más de 200 detenidos y una buena parte de ellos torturados. La pregunta es: ¿por qué una reforma de las pensiones encendió la chispa que se convirtió ya en una rebelión nacional? Cuando todo parecía que estaba calmado, el régimen tenía el control de todo el poder, la economía crecía, la oposición decimada, ¿verdad? En los medios de comunicación controlados, y pareciera que esto iba para largo, y sin embargo, de repente, las cosas cambiaron. A ver, yo lo atribuyo a varias cosas. Primero, yo creo que era una olla de presión, una burbuja que tarde o temprano iba a estallar. Las protestas en realidad empezaron una semana antes, en realidad ya cumplieron un mes, el 10 de abril
ocurre una cosa que para los nicaragüenses es muy sensible y es el tema de las reservas forestales. Los nicaragüenses tienen un apego muy especial al tema de sus bosques y de su naturaleza. Y entonces se quema una reserva forestal que es más o menos del tamaño de El Salvador, que es la Reserva Indio Maíz, en la zona sur del Caribe nicaragüense. Y durante 3 días el gobierno no hace absolutamente nada por ello y empiezan unas protestas estudiantiles. Las protestas son reprimidas por el gobierno, pero el gobierno actúa finalmente y controla el incendio forestal. Se destruyen 6.000 hectáreas de bosques. Cuando termina esa crisis, aprueban la reforma de pensiones y ahí sucede una cosa. Entre la reforma de pensiones había un artículo que le reducía en 5% las pensiones a los ancianos, a los jubilados. Y ocurre una protesta de jubilados en Camino de Oriente, en una zona muy, muy conocida de Managua, y llegan las turbas del sandinismo y golpean a los jubilados, golpean a un grupo de viejitos. Y esa es una de las cosas intocables en la sociedad nicaragüense. La sociedad nicaragüense, el respeto a los abuelos es una cosa muy importante, y entonces la gente se indigna y al día siguiente empiezan las protestas estudiantiles. Originalmente las reprimen, golpean periodistas, le roban equipos a los periodistas, y la juventud sandinista es nada más que un grupo no es un grupo cívico, es un grupo de asalto formado por lumpens del sandinismo, financiados por el gobierno, que colaboran con la policía para hacer el trabajo sucio. Y en ese contexto es que introducen entonces la reforma de pensiones. La protesta empieza, la golpiza a los viejitos provoca las protestas estudiantiles y la primera golpiza. Pero lejos de amedrentar a los muchachos, esto estalla. Y ocurren 3, 4 días de protestas, empieza a haber muertos, empiezan 10, 12 primeros muertos. Estalla en las universidades, ¿verdad? Estalla inicialmente la UCA, la Universidad de los Jesuitas, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Agraria, y extrañamente estalla en una universidad bastante discreta que se llama la Universidad Politécnica, que es de la Convención Bautista, una universidad de clase media que nunca había tenido una participación política determinante. Universidad privada. Exacto, y se vuelve un foco de resistencia y actualmente sigue siéndolo contra el régimen, ¿verdad? Y luego estallan las protestas en las 3 ciudades donde precisamente hace 40 años estallaron las protestas contra el régimen de Anastasio Somoza, León, Masaya y Estelí. Y el gobierno pierde esencialmente el control de las calles, ¿verdad? El régimen no puede controlarlos y entonces reprime. Y luego ocurren en este lapso 3 megamarchas, llamaría yo, que yo nunca había visto en la historia de Nicaragua. Había visto algunas concentraciones grandes, como cuando el Papa Juan Pablo II llegó en 1996, pero realmente jamás había visto yo una marcha, digamos, de 6, 7 kilómetros de personas. Nunca había visto, yo estuve en una de las marchas y estuve en el punto de convergencia de todas las marchas que venían de varias direcciones de la capital, y durante 3 horas no paró de llegar gente. A mí fue una cosa que me sorprendió mucho. Ya no estamos hablando de protestas, sino de todo un sentimiento de rebelión nacional. Cambió la psique, el sentimiento. Hay un factor, se dice, que intervienen los nicas, lo vimos en las elecciones de 1990, que es precisamente el huehuense, el baile de máscaras, esta obra satírica que tú puedes explicar mejor. A ver, tradicionalmente hay una obra literaria teatral, es un drama satírico que se llama El Huehuense, fue escrito originalmente en el siglo XVI, y es una obra que esencialmente trata de un indígena de Masaya que se burla
con un lenguaje ambiguo de los colonizadores españoles. En resumen, aparenta someterse a la autoridad mientras al mismo tiempo la está socavando, ¿verdad? Pareciera que esto está muy arraigado en la psicología, en el sentimiento nicaragüense. Lo vimos en el 90 y pareciera que ha vuelto a aparecer. Exactamente, y además por eso se equivocan tanto las encuestas en Nicaragua. En 1990 decían que Daniel Ortega iba a ganar con el 60% a Violeta Chamorro, y precisamente fue Violeta Chamorro la que ganó con el 60%. Y todavía en febrero, una encuestadora como Sid Gallup, que por cierto ha cometido una serie de errores en toda América Central en los últimos años, dijo que Daniel Ortega era el presidente mejor evaluado de América Latina. Entonces no sé si fue el huehuense o fue que la metodología de esas encuestas las que se equivocaron, ¿verdad? Pero yo tiendo a pensar que, ¿qué es eso? El nicaragüense intentaba mostrar, aparentar que estaba bien, que estaba conforme, pero en realidad estaba en una olla de presión que esto provocó el estallido. Vamos a regresar muy pronto de este corte comercial. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Nicaragua, rebelión, confrontación y factores de una eventual solución. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Álvaro Cruz, periodista nicaragüense, director del diario El Mundo, que nos acompaña esta noche. Álvaro es nadie mejor que Álvaro para analizar los acontecimientos de su país, que les da un seguimiento especial todos los días. Álvaro, el miércoles pasado hubo una nueva marcha nacional con más de 200.000 ciudadanos. Este es el cálculo del que se habla. El periodista Carlos Fernando Chamorro de Confidencial describió este importante acontecimiento en estos términos. Esta tarde se llevó a cabo una marcha multitudinaria contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, demandando que los gobernantes que son responsables de la masacre de abril, que dejó a más de 46 muertos, se vayan del poder. Una marcha cobijada únicamente por la bandera azul y blanco, en la que marcharon de manera pacífica, sin ningún incidente de violencia. Ahí estaban varios centenares de miles de personas, esos que la maquinaria de propaganda que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo llama grupos minúsculos y grupos vandálicos de la derecha. Pero la gente marchó con alegría, agitando la bandera nacional como símbolo de libertad, y junto al dolor y al luto por los estudiantes caídos hubo también un desborde de humor y creatividad popular. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡A tu pueblo
Decenas de miles de estudiantes universitarios y de secundaria, trabajadores, campesinos, profesionales, sectores medios y también empresarios pertenecientes a las cámaras empresariales participaron en esta marcha que fue convocada por la Coalición Estudiantil Universitaria 19 de abril, los jóvenes que lideran la rebelión cívica y por el movimiento por Nicaragua. Y las demandas que dominaron las consignas de esta marcha, otra vez, fueron el reclamo de justicia para que los asesinos de más de 46 muertos sean castigados. ¡Qué bárbaro! Stalin, Hitler le quedan chiquitos este maje, brother. ¡Qué horrible! Ha sido una masacre, ¡qué horrible! Se me revuelve el estómago. Yo hice servicio militar, corté café, mini cruzada. Te voy a decir algo, yo soy sandinista, no soy orteguista, nunca lo seré. Soy una trabajadora que yo estoy cerca de jubilarme y empezó primero por la reforma y ahora queremos democracia, libertad. La verdad que Daniel Ortega deje el poder. Igual que en la primera demostración multitudinaria del lunes 23 de abril, que marchó desde Metrocentro hacia la Upoli, e igual también que en la segunda marcha del sábado 28 de abril, convocada por la Iglesia Católica, la gente gritaba, eran estudiantes, no eran delincuentes, respondiendo al insulto y a la burla del comandante Ortega. Y ahora el pueblo autoconvocado está demandando que cese la represión y que Ortega y Murillo se vayan del poder. Aquí porque quiero ver a mi patria libre. Por eso, por los heridos, por los estudiantes, por todos los que han masacrado, por los torturados, porque este gobierno ya no nos representa. ¡El pueblo unido jamás será vencido! La marcha salió de los predios de la Catedral Metropolitana de Managua a las 2 en punto de la tarde en dirección sur, hacia el monumento de Alexis Argüello, para luego girar hacia el este y finalmente hacia el norte para concluir en la rotonda de Cristo Rey y regresar otra vez a la rotonda de Metrocentro. Un recorrido de más de 3 kilómetros en una avenida de 4 carriles que siempre estuvo colmada de gente, pues mientras la avanzada de la marcha llegaba a Cristo Rey, todavía miles no salían de la zona de Catedral y Metrocentro, y los campesinos del movimiento anticanal apenas estaban llegando a la zona de Metrocentro para empezar a marchar, y miles de personas continuaban sumándose desde la pista Juan Pablo II en la zona de carretera Masaya y la pista de la Resistencia que conduce a la zona norte. La gran mayoría de los participantes de esta marcha por la paz y la democracia, que congregó, repetimos, a varias centenares de miles de personas, eran originarios de la ciudad de Managua, aunque también llegaron ciudadanos de Jinotega, Camuapa, Catarina y Masaya, utilizando sus propios medios de transporte, mientras en Matagalpa, León y Ocotal también hubo manifestaciones simultáneas. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. Venimos como 20 y no somos pagados, venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga, aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante, que ya no lo queremos aquí. Bueno, lejos de disminuir la protesta, la manifestación y esta rebelión con características cada vez más nacionales, el proceso pareciera profundizarse, el sentimiento de indignación, de rebeldía. Los jóvenes estudiantes que lideran la protesta, al igual que la Iglesia Católica, han dicho que una comisión independiente debe de investigar estos asesinatos y la represión contra los estudiantes, exigiendo al presidente Ortega que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar los hechos, mientras él ha expresado su disposición al diálogo. Pero por el otro lado, Álvaro, estamos viendo que la gente ya no está planteando que, o ya no se ha contentado de que dejó sin efecto Ortega la reforma de pensiones. Está planteando que se investiguen a los asesinos, a los que han reprimido,
y que además se vaya Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidente. Entonces, por un lado estamos hablando de que hay llamados al diálogo, pero por otro lado vemos que las posiciones de ambos lados están absolutamente separadas. Absolutamente. Yo creo que yo soy muy pesimista sobre el tema del diálogo. Yo creo que es solamente una estrategia de Daniel Ortega para ganar tiempo, para cansar a las protestas, y yo creo que él está decidido, por lo que está mostrando, a aplastarlas a sangre y fuego. Ortega va a causar probablemente centenares, si no miles de muertos antes de que quiera salir pacíficamente. Y yo creo que, a diferencia de Venezuela, los nicaragüenses no van a permitir cansarse. Yo tengo la impresión que va a haber una salida violenta. Yo pensé originalmente que iba a haber una salida pacífica, que iba a haber una transición, que Ortega a sus 72, 73 años lo iba a entender, pero creo que no, está aferrado al poder, está aferrado a su dinero, pues es uno de los hombres más ricos de Nicaragua. Sus hijos son todopoderosos, tienen negocios de todo tipo. Es decir, es la réplica de la corrupción de la dictadura de Anastasio Somoza. Solo que pareciera que en este caso él tiene un control mayor de la situación, además de mucho más recursos económicos. Bueno, Somoza era el hombre más rico de Nicaragua también en esa época y cayó. Yo creo que puede llegar a un punto extremo en el que la pareja presidencial tenga un fin parecido a los Ceausescu, ¿verdad? Los dictadores rumanos que en 1990 terminaron linchados por su pueblo. No me extrañaría una salida así. Pero bueno, algunos dirán, mira, algunos desearán que la salida sea que se vayan, no necesariamente que los maten como Ceausescu, pero cuando se analiza el balance de fuerza real, si él llegó ahí, supuestamente, bueno, ganó las elecciones. Otra cosa es que haya habido el pacto ese pacto y los fraudes. Siempre se expresó que tiene mucho apoyo popular todavía, además con toda la política asistencialista, con los recursos que le dio Chávez, etcétera. Esto ha sido muy importante, gente que dice que le ayudó con el chanchito, que le ayudó con el zinc, el techo, las láminas, sí, las láminas, etcétera. Por otro lado, él se siente legítimo, controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, controla buena parte de los medios de comunicación, los partidos de oposición están decimados. El analista Manuel... Es dueño de la policía, porque su consuegro es el director de la policía. El director de la policía, y se supone que tiene un control fundamental sobre el ejército. Bajo esa perspectiva, la correlación de fuerzas es desfavorable todavía para el movimiento, no sé si llamarle insurgente, pero que se está revelando cada vez más. Entonces, en estas cosas, más allá de los deseos, este es un tema de correlación de fuerzas. Algunos dicen, Álvaro, bueno, vamos a ver si los estudiantes siguen protestando, si la protesta se generaliza, si a nivel internacional las denuncias crecen y comienzan a aplicar sanciones o a aislarlo, y si comienza a incrementarse la represión, vamos a ver qué va a hacer el ejército. ¿Por dónde ves la salida? ¿Cuál es el punto de quiebre? A ver, yo quiero primero hacer una diferencia. Yo creo que, a diferencia de 1978-79, esto no es una insurrección armada. Esto se parece más al fenómeno de la primavera árabe. Esto es una primavera nicaragüense. Una protesta espontánea sin liderazgo estructurado, sin partidos políticos, porque no hay partidos políticos. Y la única fuerza generadora que apoya a los estudiantes es la Iglesia Católica. Ahí hay además algunos obispos bastante beligerantes contra el régimen, que han defendido, incluso algunos sacerdotes que se han convertido en escudos de defensa de los estudiantes ante la represión. Algunas salidas posibles.
que Ortega entre en la sensatez y haya un diálogo legítimo y que se pacte un adelanto de elecciones. Es con un Consejo Supremo Electoral nuevo, porque el actual son 5 integrantes que forman parte del Frente Sandinista. Otra salida... Pero que se dirima entonces en elecciones anticipadas. Exactamente. La otra salida, que es la que quiere Ortega, es llegar hasta 2021, cuando vence su periodo, seguramente presentar a su esposa como candidata, no cambiar nada y ganar la elección, ¿verdad? La otra salida de la que se ha hablado es una posible... las exigencias han empezado a hacer que salga Ortega de todas maneras. La escritora Yoconda Belli incluso habla de que ya ahorita el diálogo solo es para poner las condiciones de salida de Ortega, ¿verdad? Pero entonces el problema es el planteamiento de, ¿y entonces quién? Alguna gente empieza a hablar de una junta de gobierno como la que se creó en 1979 cuando cayó Somoza, una junta de gobierno que conformen 4 o 5 personas de diferentes sectores. Un gobierno de transición. En un gobierno de transición que eventualmente haga una reforma institucional y provoque una elección libre en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Ahora, yo creo que la protesta se está generalizando. Ya este jueves y viernes pasados había importantes protestas en el interior del país, ya no de estudiantes, sino de campesinos. Hay un fuerte movimiento campesino que surgió como protesta ante esa locura de Ortega del canal interoceánico, que esencialmente le permitía a un inversor chino apropiarse de enormes territorios en Nicaragua, y eso generó una protesta muy grande en un movimiento campesino espontáneo también, que fue duramente reprimido y que ahora está aliado con los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahora tienen campesinos, movimiento ecologista, estudiantes, es decir, y además se está extendiendo esto en diferentes lugares del territorio nacional. Pero claro, el tema es cuál es el referente, quién es el referente que supuestamente conduce este proceso. Son los estudiantes, bajo una conducción bastante horizontal. ¿Quiénes se sentarían a la mesa? ¿Serían ellos con otros sectores de la sociedad civil? Sí, yo creo que hay un sector también de la empresa privada que podría ser fundamental en este proceso, ¿verdad? El COSEP, que es el equivalente a la ANEP salvadoreña, fue durante estos 11 años un cómplice de las políticas de Ortega. Se silenció absolutamente todos los abusos del régimen. Ese es el modelo que hablaban algunos aquí, que era el ideal, ¿verdad? Entonces, pero ahora hay un fuerte, increpados por toda la población y especialmente por los estudiantes, ahora hay un fuerte movimiento de empresarios privados en contra del régimen. Y entiendo que, bueno, aunque llegaron tarde, pero llegaron, entiendo que hay divisiones, hay algunos que están más a favor de una salida de Ortega, mientras que otros creen que podría haber una negociación que conduzca a reformas y a unas elecciones anticipadas, o sea que hay diferencias en el sector privado mismo. El otro tema es si el tema es si es posible una salida sin que haya más sangre, sin que haya más represión, y desgraciadamente pareciera esto difícil. Así es, yo no creo que Ortega va a dejar el poder sin mayor represión, sin mayor sangre. Yo creo que él va a querer aplastar la revuelta a sangre y fuego. Si bien es la policía, entiendo yo, y estos grupos, llamémosle paramilitares, de estas turbas divinas vinculados a la llamada juventud sandinista, quienes se han encargado también de hacer estas atrocidades, el ejército como tal todavía no ha participado. El ejército ha tenido una actitud bastante prudente, no ha participado en ninguna represión a los estudiantes o a las protestas. Sus únicas incursiones han sido para proteger bienes públicos. El viernes anduvo circulando una versión de que habían hecho presencia en el departamento de Carazo, pero al parecer solo habían pasado por la ciudad, no había. Pero la gente está muy activa en las redes sociales. Ese es otro factor, por cierto, que no tocamos. Las redes sociales han sido
el principal factor de lucha contra el régimen, el de denuncia, y por eso el régimen tiene una iniciativa para controlarla, ¿verdad? Quiere prohibir algunas cosas que para nosotros son muy normales, ¿no? Hay que decir finalmente que en esta rebelión se encuentra diversos sectores de la sociedad nicaragüense, de ideologías de derecha hasta izquierda, y también los excomandantes de la revolución, los excomandantes guerrilleros, ¿verdad? Están todos en la oposición. El ex vicepresidente Sergio Ramírez, que recién ha ganado el premio Príncipe de Asturias. Y que le dedicó precisamente a los jóvenes. Ernesto Cardenal, Yoconda Belli. O sea, estamos hablando de que lo mejor del sandinismo junto a otras fuerzas están empeñados a que esta vez debe haber un cambio. Álvaro, quiero agradecerte tu presencia. No, por favor, yo soy el agradecido. Noche. Muchas gracias. Encantado. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Hoy en Prisma les presentaremos los datos de la deuda que el gobierno salvadoreño ha acumulado con sus proveedores y otras instituciones. En los últimos 15 meses, la deuda del gobierno salvadoreño con sus proveedores y con las instituciones públicas y privadas a las que tiene pendiente realizar transferencias se multiplicó por 9. Así lo reflejan las estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda en su portal de transparencia fiscal. En cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal, Hacienda divulgó la deuda de bienes y servicios, es decir, el pago pendiente a proveedores, que van desde facturas de energía eléctrica hasta la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Estos son recursos destinados para el funcionamiento operativo y ejecución de política pública para atender necesidades elementales en el Estado. También se hizo público el saldo adeudado en concepto de transferencias corrientes, es decir, el dinero que sale del gobierno central para financiar la labor de instituciones públicas y entidades privadas, como subvenciones para hospitales públicos, el pago del FODES para el funcionamiento de las alcaldías, así como los subsidios de asistencia social para beneficio de la población más vulnerable, entre otros. El reporte de Hacienda señala que hasta abril de 2018, el gobierno debía 84.73 millones en bienes y servicios, mientras en transferencias corrientes estaban pendientes 113.97 millones, es decir, un total de 198.7 millones. Sin embargo, en enero de 2017, este monto era 9 veces menor y alcanzaba apenas los 22 millones de dólares.
de los cuales 10.8 millones eran pagos pendientes a proveedores de bienes y servicios y 11.2 millones estaban pendientes en transferencias a instituciones. El economista e investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Rommel Rodríguez, sostiene que la deuda refleja la falta de liquidez y que el gobierno no está cumpliendo con sus pagos en los plazos temporales acordados con sus proveedores. En otras palabras, sobrepasa los límites de entre 30 y 90 días. Según Rodríguez, la falta de liquidez en los recursos tiene como base la sobreestimación de la recaudación de impuestos, lo que significa que los ingresos tributarios esperados en el presupuesto no corresponden con lo que en realidad está recibiendo el gobierno. A esto se suma la aparición de gastos contingenciales que no fueron previstos en las partidas presupuestarias. ¿Pero qué ministerios e instituciones del Estado son los que más dinero deben? Hasta abril de 2018, el mayor monto adeudado corresponde al Ministerio de Educación, con un total de 50.94 millones en pagos sin cancelar a proveedores y transferencias corrientes. Luego sigue el Ministerio de Hacienda, con 34 millones, y el Ministerio de Obras Públicas, con 34.25 millones. Otros 20.86 millones están en deuda del Ministerio de Salud. Estas 4 instituciones suman más de 140.87 millones pendientes y significan el 70.89% del total adeudado. Pero los problemas con la deuda a proveedores no son algo nuevo. En 2013, un estudio financiado por la Unión Europea encontró que en ese momento existían pagos pendientes de más de 6 meses de antigüedad que no se habían hecho por falta de efectivo. Este informe identificó que el control de pago de deuda que lleva Hacienda no coincide con el registrado por los ministerios. Según el estudio, Hacienda tasó en $85 millones los montos totales atrasados al cierre del 2012. Pero al acceder a los datos de los Ministerios de Salud y Educación, las cuentas por pagar de esas 2 instituciones sobrepasaban en $9 millones las cifras de Hacienda. Es decir, en total eran de 94 millones. El analista Rommel Rodríguez señala que este es un problema constante en los últimos años y es el resultado de las erradas proyecciones de ingresos por parte del gobierno, donde la acumulación de deuda sigue comprometiendo áreas clave para el funcionamiento del Estado y el desarrollo de políticas públicas. Estos son los datos que hemos preparado para ustedes esta noche en Focos. Recuerden que todo el contenido de Prisma puede consultarse en nuestra página web focostv.com. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Gracias a todos los que nos están acompañando en nuestra mesa de entrevista. Esta noche, Karen, vamos a hablar sobre el sistema judicial del país, sobre la Corte Suprema de Justicia,
y es que tengamos en cuenta que se viene una elección muy relevante en este 2018. Este año en la Corte Suprema se renuevan a 5 de los 15 magistrados que componen la Corte en pleno. De hecho, 4 de estos magistrados integrarán la Sala de lo Constitucional, un magistrado será para la Sala de lo Civil. Para elegir a estos magistrados se ha desarrollado un proceso donde el Consejo Nacional de la Judicatura ha presentado un listado de 15 perfiles y otros 15 que han sido presentados por la Asociación de Abogados de El Salvador. Así es, Saúl, y también tenemos que decir que esta semana ya el Consejo Nacional de la Judicatura terminó su listado de 15 abogados elegibles. El proceso de votación esta vez fue público y ha estado lleno de muchos señalamientos y acusaciones sobre la independencia de los aspirantes. De hecho, en medio de la deliberación, la presidenta de esta instancia del CNJ, María Antonieta Josa, declaraba que ella misma y el resto de integrantes del CNJ habían estado recibiendo muchísima presión. Así es. Ahora el rol le queda a la Asamblea Legislativa, Karen, que deberá elegir de esta terna que ha presentado el CNJ y FEDAES, y por eso queremos conocer cuáles son los retos que asume la Asamblea Legislativa en este proceso y cuál ha sido también la valoración que se tiene de la elección que ha hecho el Consejo Nacional de la Judicatura. Para hablar sobre estos temas nos acompaña en esta mesa, en la mesa de matices, Claudia Umaña. Ella es presidenta de la Fundación DTJ, Democracia, Transparencia y Justicia, a quien queremos dar la bienvenida a Focos. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué momento más propicio para hablar de uno de los temas que nos apasiona, que tiene que ver la independencia judicial. Así que gracias Karen, gracias Saúl por este momento. Muy bien. Claudia, ya lo decíamos, el CNJ ha completado esta semana su propuesta de 15 candidatos que competirán para ser elegidos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como lo estábamos mencionando. Ustedes ya han presionado por una elección de candidatos honorables, comprometidos e independientes, pero teniendo en cuenta lo poco precisa que puede resultar la ley justamente para identificar quién es competente para ser magistrado, ¿usted considera que el CNJ ha utilizado los criterios adecuados para deliberar, para distinguir quién era bueno o quién era mal candidato? Esa es una pregunta muy interesante porque tenemos que hacer un poco de historia. Realmente yo quiero felicitar el momento que hemos vivido como salvadoreños, porque por primera vez hemos visto una dinámica que hasta ahora había sido absolutamente opaca. Ustedes saben que hace 3 años todavía era un voto secreto, como los concejales decidían. En cambio ahora se abrieron las puertas. Bueno, antes también se abrían, pero uno no podía ver nada. Ahora por lo menos pudo ver alguna parte de las deliberaciones y también esa confrontación de ideas, que para mí me parece fascinante que en El Salvador, si bien uno habla de que hay polarización y que hay confrontación, la verdad es que nunca terminamos de interrelacionar cuáles son los criterios y por qué es que se eligen a las personas que se eligen. Entonces, hubo un cambio cualitativo increíble. Primero, debemos señalar que el Consejo Nacional de la Judicatura trabajó muy fuertemente en un nuevo manual de selección de magistrados y de jueces. Ese documento, que parece así un documento normativo, que tal vez hasta poco llamativo para entender de qué se trataba, verdaderamente hizo que los procesos fueran más documentados, que se le diera contenido a cuando uno está hablando de que una persona tenga capacidad y honradez. ¿Y qué significan estas palabras? ¿Cómo se documentan? ¿Cómo se interpretan? Este manual lo que permitió es que se diera verdaderamente el que esos conceptos se pudieran traducir en documentos, en certificaciones, en solvencias, en atestados que se analizaran y también en mandar a pedirle a todas las autoridades que ayudaran a documentar si las personas cumplían con estos principios. Claudia, usted ha dejado claro entonces que con este nuevo manual se han tenido criterios mucho más precisos que antes para poder deliberar quién es un buen o un mal candidato a ser magistrado de la Corte. Ahora, también ha mencionado que hasta hace 3 años ese proceso, de alguna manera opaco, poco transparente, era la norma en el país a la hora de deliberar. A su análisis, ¿qué fue lo que generó un cambio para que en el periodo de 3 años, si ese es el periodo que hay que analizar,
hay un comportamiento totalmente diferente de la instancia Consejo Nacional de la Judicatura para hacer bien su trabajo, un trabajo que debería haber hecho bien desde hace tiempo. Sí, bueno, es que justamente todo esto nace desde la firma de los acuerdos de paz, que se crea el Consejo Nacional de la Judicatura como una entidad independiente que ayuda en la propuesta. Pero yo voy a ser muy sincera, si aquí lo que ha cambiado ha sido la jurisprudencia, ha sido la actual Sala de lo Constitucional que a través de repetidas sentencias lo que hizo es progresivamente elevar los estándares de qué significaban estas palabras, de competencia, de independencia, y debemos de recordar que por eso es que a veces cuando hay críticas que se dicen, bueno, ¿y por qué es que recientemente se ha empezado a hablar de temas con esta fortaleza? Pues bueno, porque fue cuando hace 9 años que se elige a la actual Sala de lo Constitucional que yo creo que hubo un momento de inflexión en el país. Porque empezamos a comprender de una manera más profunda lo que es la independencia de los poderes. La Sala de lo Constitucional, que habrán sentencias que no compartimos, pero por lo general lo que quedó absolutamente comprobado es que eran personas independientes y muy comprometidas con la Constitución de la República. Así que imagínense que antes sucedió que en el Consejo Nacional de la Judicatura se autopostulaban los concejales, si es que era verdaderamente una aberración. O sea, ¿usted cree que ha sido a través del trabajo de la actual Sala de lo Constitucional que se establece el piso a partir del cual se construye ese nuevo procedimiento de elección de jueces? Sí, porque el manual no viene en el vacío. Uno puede perfectamente analizar la legislación comparada, y esto es, digamos, solo natural a lo que siempre ha estado en la Constitución. Sin embargo, haberle dado vida a los conceptos de independencia, de probidad, de conocimientos notorios sobre las materias sobre las que se va a impartir justicia, pues nos hizo analizar que el candidato a magistrado debe de ser una persona, un juez de una altura de alta corte. Y en ese sentido, recordemos que la Sala de lo Constitucional es la máxima intérprete de la Constitución. Ahora, Claudia, a pesar de estos avances que está señalando, la jurisprudencia que ha marcado la Sala de lo Constitucional, que hubo un proceso de votación pública, que hay un manual dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, no podemos omitir que el proceso de deliberación y el proceso de propuesta ha estado lleno también de acusaciones de uno y otro, donde se señalan conflictos de intereses, sobre todo partidarios. Y en medio de ese fuego cruzado parece que sí sigue haciendo falta una base de criterios firmes y de pruebas objetivas. A pesar de los avances, ¿qué tipos de reformas legales siguen siendo necesarias justamente para reducir la subjetividad e incrementar la certeza sobre el proceso? Bueno, el hecho que en esta semana ande particularmente optimista, no significa que como Fundación de TJ también hemos sido muy críticos acerca del proceso. Ustedes recordarán que realmente se ha insistido en, ya sea que personas se postulan con vínculos partidarios o que asociaciones de abogados las presentan y realmente hasta se defienden los vínculos partidarios. Cuando yo creo que la cultura política salvadoreña ya empezó a cambiar y volvemos a estas sentencias que lo que dijeron fue, miren señores, si una persona va a llegar a controlar el poder, que eso es de lo que se trata la Sala de lo Constitucional, de ayudar a hacer contrapesos a los otros poderes del Estado, si esa persona llega totalmente comprometida, obviamente no va a poder resolver de una forma imparcial. Recordemos que el seno de la Asamblea Legislativa por naturaleza es absolutamente político. Pero volvamos al punto en que no existe todavía, de alguna manera, ante los cruces que Karen ha señalado de críticas respecto a que, tú estás afiliado a un partido político o simpatizas con uno, no, tú simpatizas con tal gremial y con tal sintonía política, todavía hace falta que en la ley se establezca de alguna manera algún tipo de criterio más preciso, ¿no le parece? Más allá del manual, incluso. Y también de la jurisprudencia, porque si eso se traduciera en una ley, entonces sí veríamos un cambio de voluntad política, porque al final son los diputados quienes hacen la reforma de ley. Yo digo que sí hace falta más reformas legales, pero también es solo seguirle dando contenido, porque si ustedes ven,
a nivel de preceptos constitucionales han existido, pero ha habido la cultura política de constantemente quererse tomar la institucionalidad en el sentido de que las autoridades sean dependientes al poder, y no me refiero al poder de derecha ni de izquierda, es que el poder le gusta concentrarse. Y si ustedes lo ven, esto ha sido así a través de la historia. Por eso a mí me gusta mucho una frase que le acabo de escuchar al doctor Manuel Alcántara, que dice: le tenemos que ayudar a la autoestima de la República. La República tiene diferentes órganos del Estado y la idea es que se divida el poder. Así que en este momento vemos que ha habido como un forcejeo, que lo que se dice, mira, es que el tuyo es político, no, el tuyo es político. No, es que de nadie debe de haber injerencia. Ahora, de hecho, se ha discutido muchísimo sobre los vínculos partidarios, pero hablemos también de la importancia de que haya independencia, no solo de los partidos políticos, sino también independencia, por ejemplo, de grupos económicos. ¿Qué mecanismos y requisitos específicos propone usted también como presidenta de DTJ para que se compruebe también que los candidatos son independientes de grupos de élite o de grupos empresariales y que concentran mucho poder económico de nuevo? Sí. Lo que importa es que haya independencia de cualquier poder fáctico, de cualquier poder político, de cualquier poder religioso. Aquí lo que estamos hablando es que sea el marco normativo, que es la Constitución, lo que prevalezca, y que hayan criterios que interpreten bien lo que son las tendencias también de derechos humanos, de lo que es ser un ciudadano en este momento en la historia. Y en ese sentido creo que la Sala de lo Constitucional ha apoyado muchísimo a que se puedan ir trabajando en estos criterios. Yo le quiero compartir algo. Fíjese qué interesante. Nosotros como fundación, además de que hemos tratado de generar documentos que explican de una manera sencilla qué son los requisitos que debe de tener un magistrado de la República, también lo que decimos es, hay ciertos cuerpos normativos que hay que mejorarlos. Imagínense todo lo que se ha trabajado. En la FEDAE se les pidió que hubieran criterios serios, porque yo les voy a decir una cosa, que en este momento el CNJ podrá ser muy criticable todo lo que ha pasado, pero el rigor con que se analizaron los perfiles era de lejos más alto que el que se desarrolló en las FEDAES. En las FEDAES hay una cantidad de asociaciones de abogados que verdaderamente lo único que son impulsores de candidatos, pero no hacen ninguna gestión gremial, no hay... ¿Es necesaria una reforma en el sentido, usted evalúa la dimensión que tiene la FEDAES también en proponer 15 de los 30 candidatos a magistrados? Hoy por hoy esa federación no es regulada por parte del Estado, es decir, aglutina una serie de asociaciones, pero... Sí. No hay nada que regule sobre eso. ¿Usted ve necesaria la regulación de la FEDAES? Sí, lo de la FEDAES verdaderamente creo que hay que volverse a replantear ese modelo. ¿Qué tipo de modelo usted plantea para ella? Bueno, es que de hecho yo le quería mencionar que hemos hecho en este estudio que se llama Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados, en una forma colaborativa nos pusimos a ver, bueno, miren, si no está funcionando como voto popular de los abogados, porque encima son 30.000 abogados, más o menos votan 5.000, en esta oportunidad hubo un incremento de 20%, o sea, fue muy importante, pero aún así no se debe de permitir el populismo judicial, en el sentido que sean los candidatos a magistrados que anden con propuestas un poco más populistas los que logren votos. Entonces hay como diferentes formas y creemos que tal vez esa parte hay que ponerle mayores niveles de filtros. Y el otro gran tema a tratar es lo siguiente. Ustedes decían, bueno, y ahora esto le llega a la Asamblea Legislativa y ahí hay otra oportunidad de mejora de la normativa. En la actualidad existe el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, la que va a regular el proceso, y solo hay 3 o 4 artículos que lo regulan. Así como allá tenemos el manual, nosotros como Consorcio por la Transparencia le pedimos a la Asamblea Legislativa que se regulara mejor el proceso. ¿Y qué elementos decíamos que debería de tener? Pues uno, que la documentación de los requisitos y desvinculación partidaria pues fuera muy ordenada, una difusión de los candidatos frente a la población, espacios de participación ciudadana, mejores entrevistas,
un perfil y un baremo, es decir, que uno pueda comprender cuál es el proceso lógico con el que se escogieron. Creo que tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ya ha planteado al menos 2 temas que vamos a ir aproximándonos en la segunda parte, así que queremos agradecerle hasta ahora por estas intervenciones. Gracias. Nosotros hacemos la primera pausa de la entrevista, enseguida volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Estamos de regreso, continuamos conversando con Claudia Umaña, presidenta de la Fundación DTJ, Democracia, Transparencia y Justicia. Y estamos analizando justamente el proceso que se ha llevado a cabo en la última semana para depurar la lista de 15 elegibles que serán enviados como candidatos para convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Claudia, hay una pregunta que quedaba pendiente en el bloque anterior. En la práctica, ya lo decíamos, se ha discutido muchísimo sobre cómo los candidatos a magistrados no deben de estar vinculados a los partidos políticos, pero todavía sigue quedando pendiente con qué criterios específicos se comprueba que un candidato es independiente también de grupos económicos. ¿Con qué criterios se observa específicamente? Bueno, de hecho, nosotros hemos propuesto algo que me parece muy interesante de parte del Consorcio por la Transparencia. Fíjate tú que no solo es que la Sala de lo Constitucional lo que hizo es que delimitó que tiene que haber esa independencia, tiene que ser comprobada. Y se comprueba también con lo que son los nexos políticos. Y también nosotros decíamos, bueno, pero alguien también puede estar influenciado de una manera incorrecta por otras fuerzas en el país. Una forma en que se ha encontrado una resolución, sobre todo son buenas prácticas y estándares internacionales, es la presentación de declaraciones de conflicto de interés. De hecho, en otras gestas hemos trabajado en lo que ha sido una propuesta de ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? La nueva ley de probidad. Y una de las innovaciones es no solo tienes que tú, cuando vas a entrar a un cargo público o quieres aspirar a esta más alta magistratura, es tu declaración de patrimonio, pero también este otro documento que hasta ahora aquí no se pide, que es el de conflicto de interés. En una sociedad pequeña también se tiene que valorar que toda la gente se conoce o puede estar vinculada a diferentes sectores. Uno de los temas es, primero, hacer explícitos los intereses. ¿Por qué? Porque así las personas se pueden recusar, se pueden aislar de lo que es esa área de riesgo y permitir que sean otros los que tomen ciertas decisiones. Por eso es que también a nivel judicial existen los magistrados suplentes. Es decir, hay formas de trabajar para cuando hay aspectos más tenues, pero lo que ha sido evidente es que la Sala de lo Constitucional, en lo que sí ha dado una jurisprudencia bastante profunda y reiterativa, es en el vínculo ideológico partidario. ¿Y por qué? Porque las personas entregan unos niveles de lealtades. Lo que estamos buscando es la independencia, no la dependencia a una fuerza en particular, que lo que hace es que en el lugar de estar ese magistrado, ese funcionario de alto nivel apegado al bien común, al bienestar de la población en general, que lo que llegue es a favorecer. Sin embargo, de carácter económico también hay lealtades que pueden construirse a partir de una dependencia de carácter económica con determinados jueces y grupos empresariales fuertes. Bueno, pero allí creo que hay que analizar todo el entramado. Recordemos que en la Corte Suprema de Justicia también hay sección de investigación de los jueces, pero particularmente para los magistrados, y regresemos a ese caso,
en este momento, ¿qué va a hacer nuestra Asamblea Legislativa? Los diputados que de hecho están recién electos y varios de ellos corrieron con la plataforma de que para ellos era muy importante la independencia judicial. Ustedes vieron que hasta las últimas semanas se estaba ya organizando la comisión política, que ya también habrá que ver quién estará adentro de la comisión política o de la comisión ad hoc. Y volvemos al tema, y el marco regulador será el reglamento interno, pero hay que darle mandatos específicos a los que estén en esa comisión. Muy bien. Excelente. Claudia, quería preguntarle algo, y es algo que nos interesa de alguna manera poder entender de su parte. Ahora viene la fase de la discusión política, meramente, auténticamente política, porque lo hace la Asamblea Legislativa. Y la correlación que ahora se ha conformado a partir del 4 de marzo es que tenemos a un ARENA, un PCN y un PDC que están dispuestos a negociar decisiones claves. De hecho, Mario Ponce ha señalado que uno de estos puntos es todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Sobre temas de carácter judicial, dijo que están evaluándolo, pero lo que podemos prever es que, de alguna manera, ese bloque de 3 partidos ya tiene esas 7 votos de lograr una mayoría calificada y poder elegir a estos magistrados en mayor cantidad de consenso. La pregunta es, ¿hay también algún tipo de observación por parte de las organizaciones de sociedad civil que han estado dándole seguimiento al proceso de candidaturas para que una correlación de derechas no termine imponiendo a magistrados afines a la ideología y entonces que podamos caer en el riesgo que usted ha mencionado de violar una independencia de carácter judicial? Correcto, y por eso es que nosotros hemos sido insistentemente reiterativos sobre el tema de la independencia de cualquier fuerza política. Y en ese sentido, decir, bueno, miren, yo sé que se dice fácil 56 votos, pero 56 votos es bien difícil porque todas las fuerzas políticas están sumamente pendientes de todo lo que ha venido pasando en las diferentes instancias. ¿Impulsarán ustedes que las fuerzas dialoguen? Tienen que dialogar, pero por eso es que estaremos igual de vigilantes como sociedad civil, así como hemos venido en todas estas fases. Aunque en este Congreso fácilmente podría elegirse, ya Saúl lo estaba diciendo, sin los votos del FMLN, del CD o del diputado independiente, por ejemplo. No, siempre va a tener que, o sea, 56 votos lo lograrán con Gana, por ejemplo. No, pero no, todavía necesita el FMLN parcialmente. Bueno, si se unen Arena, PCN, todavía le hace falta algo del FMLN. Si suman los votos de Gana, podrían lograr 56. Sí, pero yo sí creo que el país ya llegó a un momento, sobre todo porque ha habido requiere madurez política elegir a las personas que tengan las más altas cualificaciones. Si esto que usted me dice, lo que creo que me está diciendo es el momento es propicio para que haya un coteo político y sean, yo te doy tanto, esos repartos serían absolutamente inaceptables. Porque ¿de qué sirve todo este gran trabajo de estar elevando los estándares si al final lo que priva, volvemos, es la política pura y dura de intereses? Yo creo que El Salvador ha cambiado muchísimo y eso ya no es tolerable, y por eso es que nosotros lo que creemos como Fundación DTJ es en la transparencia de estas elecciones de segundo grado, y lo digo porque en el próximo semestre también ya inicia todo, no solo es esta prueba de fuego para esta Asamblea Legislativa, es que también empieza la negociación para lo que tiene que ser a un fiscal general de la República que esté a la altura de estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la ciudadanía? Y ahí es en donde tenemos que regresar a que ahora hay voto por rostro. Y muchos de estos diputados hablaban claramente en sus plataformas que ellos iban a elegir a las personas más capaces. Así que nosotros queremos ver esas deliberaciones, queremos ver entrevistas en profundidad, qué tipo de confrontación de ideas, para asegurarse, lo que dice la Constitución, que es que estén representadas las corrientes del pensamiento jurídico más importantes. Claudia, usted ha destacado lo importante que ha sido que el Consejo Nacional de la Judicatura ahora tenga un manual que le haya permitido deliberar mucho mejor que en el pasado. No así ha criticado de alguna manera el procedimiento dentro de FEDAES. Lo cierto es que tenemos ya 30 candidatos. Y si apelamos a que hubo un buen proceso
de postulación de candidaturas, no tendríamos por qué tener algún tipo de reparo de que quede alguno de esos 30, porque en principio fueron los mejores que llegaron a partir de un buen procedimiento. Dicho eso, ¿usted tiene observación sobre alguna de las candidaturas? DTJ ha señalado que alguna de las candidaturas que están hoy por hoy dentro del proceso deberían de revisarse previo a llegar a la Asamblea Legislativa. Creo que ese momento ya pasó. Desafortunadamente, algunos filtros no funcionaron. Ustedes muy bien saben ese juego que se hizo de FEDAES, que todavía dejó un par de candidatos con vínculos partidarios. Así que ahora le tocará a la Asamblea Legislativa terminar de realmente hacer ese coladorcito muy de cara a la ciudadanía, porque quedaron temas no resueltos. Y justamente pensando en que en esas discusiones en la Asamblea Legislativa, los ciudadanos también, los periodistas, vamos a tener que estar observando cómo se califican las vinculaciones partidarias, con qué parámetros específicos, más allá de la afiliación partidaria, se tiene que observar que no existe ese vínculo. Es decir, ya sabemos que pueden haber vínculos formales, como que yo esté afiliada al partido político, que esté afiliada al padrón, pero ¿dónde se establece el límite? Por ejemplo, si yo participo en un evento, si alguna vez he expresado mi simpatía en público, en redes sociales, ¿cómo establecemos ese límite para que no quede al arbitrio del juez o de quien decide? Bueno, miren, en este caso yo creo que entre más cautelosos seamos, es mejor para el país. ¿Y por qué? Hoy por hoy la sala lo que ha hablado es de vinculación formal y material. En la forma importa, la forma tiene que ver con cómo la ciudadanía percibe. Un juez tiene que verse más arriba de del bien y el mal para impartir justicia solo basado en la Constitución. Pero sí, vemos que hay personas que han estado apoyando determinados, digamos que alianzas políticas, uno le pierde credibilidad. Aquí sí importan las apariencias de independencia. Desafortunadamente hoy por hoy también la Sala de lo Constitucional ha dejado criterios muy abiertos, porque es como que nunca prescribieran, como que a usted ya dijeron algún día tuvo vínculo partidario y entonces nunca más va a poder recuperar esa credibilidad. Yo creo que sí nos queda una tarea pendiente como país de legislar alrededor de que a los cuantos años de haberse una persona, digamos, alejado de la política, ya es considerada que ha vuelto a, digamos, a lograr esas distancias. ¿Usted sí cree que es necesario establecer un periodo? Sí, hay que establecer un periodo. Una especie de cuarentena, digamos. Exacto. Mire, que se hacen hasta en otros sectores, pues, o sea, y le voy a mencionar, por ejemplo, el doctor Chico Barrientos, que corrió para la vicepresidencia de la República en los años 90, se le traía ese criterio. Entonces, efectivamente, aplicado con rigor, por eso quedó excluido. Muy bien. Claudio, usted señalaba que de alguna manera en este procedimiento se lograron filtrar. Los filtros no funcionaron muy bien, dijo, y hubo algunos candidatos que siguen teniendo lealtades con partidos políticos. ¿Lo hice por FEDAES? Lo digo por FEDAES. Sí, no, yo debo de señalar que afortunadamente adentro del MJ, sí se logró depurar bastante. Recordémonos que 5 candidatos fueron descalificados, ¿verdad? 5 de ellos, así que sí es un avance. Desafortunadamente, usted muy bien recuerda, ¿verdad? Que también quedaron... Tito Mundo Celada y Ulises Rivas fueron descartados por el CNJ. Sí, ahora, en FEDAES hablemos de algo muy concreto, porque entonces nos preguntamos cuál es la reforma que hay que hacer ahí, porque esto va a seguir ocurriendo en la medida que no haya una regulación, y se lo preguntábamos en el primer bloque, pero no nos quedaba claro qué tipo de regulación tiene que existir en FEDAES, no solo para que las asociaciones no surjan como espacios, organizaciones cáscara, como usted dijo, cascarón, para poder impulsar candidaturas, sino que se genere dentro de ellas un debate más profundo sobre las corrientes del pensamiento jurídico y tengamos auténticas organizaciones de abogados que defiendan principios. ¿Qué reforma es necesaria ahí? Digo, es fundamental en la pieza. Sí, es muy importante, así que tenemos totalmente descubierta, no quedó mejorado el sistema en ese reglamento,
de las FEDAES. Es como, eso debería ser una ley y debería empezarse a analizar este tema solo que terminemos la elección de magistrados, y deberíamos de sentarnos como sociedad y sobre todo los señores diputados a ver esas áreas de debilidad y legislar. Si a veces se está legislando cosas de menos relevancia para el país, y también con la distancia que esto ya no va a aplicar, o sea, al menos la elección de magistrados será en 9 años, pero ¿saben qué? En 3 ya vuelve a haber elección de magistrados, así que este es un momento propicio para que esta misma Asamblea Legislativa, que recién está electa, no lo vea como un tema absolutamente coyuntural y se desatienda, porque esto es tan importante que si no, imagínese usted el desacierto que en el año 2003 y 2006 se trasladaron a magistrados de una sala a la otra. Correcto. Eso es inaceptable. Eso hay que corregirlo legalmente. Eso hay que corregirlo. ¿O cómo se corrige ese tema? Constitucionalmente. Nosotros presentamos una propuesta porque precisamente con el cambio de legislatura era posible, aunque aplicara para esta elección. Nada más que no lo quisieron hacer. No lo quisieron hacer porque hubieran tenido que negociar plazos diferenciados. Correcto. Y entonces ahí ya les pierde el incentivo político. Entonces, pero esa es una reforma que urge. Nosotros como Fundación de TJ hemos tenido una campaña muy fuerte, y ese es uno de los temas que sacábamos. Decíamos, es que tenemos que recuperar la elección progresiva, y esto además no es un invento, estos fueron los acuerdos de paz. ¿Y cómo es posible que como nación nos hayamos dormido y nos trasladaron a los magistrados? Y que esperamos que ahorita ni vaya a ser una de las opciones, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Claudia Umaña, presidenta de la Fundación de TJ, Democracia, Transparencia y Justicia. Creo que nos queda claro que todavía, a pesar de los avances y de cómo se ha elevado el nivel de la discusión, todavía falta muchísima discusión a nivel legal para establecer algunos criterios claros en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por la invitación y gracias por darle seguimiento a este tema que es el más importante para la nación. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, quédense porque todavía tenemos más contenidos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El pasado 4 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció su decisión de cancelar a Honduras el estatus de protección temporal TPS, con una última extensión de 18 meses y lograr una transición ordenada hasta el 5 de enero de 2020. ¿Qué implicaciones humanitarias tendrá para el vecino país, teniendo en cuenta su situación política y económica? ¿Qué salidas legales hay también para los centroamericanos que han quedado por fuera de este beneficio? Para analizar estos escenarios nos acompaña el especialista en asuntos migratorios, Kalman Resnick, quien está de visita en El Salvador. Bienvenido, Kalman. Es un placer estar con ustedes. Bien, la cónsul general de Honduras en Atlanta, María Fernanda River, dijo a CNN recientemente que la cancelación del TPS era también un tema humanitario. ¿Cómo ve usted este enfoque en el sentido de que este era un beneficio también que estaba desde 1999 para los hondureños por el caso del impacto del huracán Mitch? ¿Qué implicaciones tiene esto para la desintegración familiar? Si acaba el TPS, es una crisis
para cada familia en cual vive una persona con estado TPS. Son 195,000 salvadoreños con este estado y 57,000 hondureños adentro de los Estados Unidos. Cada uno tiene hijos ciudadanos de los Estados Unidos, residentes de los Estados Unidos, esposos ciudadanos o residentes, o padres ciudadanos o residentes. Va a ser una crisis porque estas familias están a peligro de ser destruidos por... Deportados también. Deportados, separados uno del otro, y es una crisis económica, es una crisis familiar, emocional, y de verdad va a tener un impacto grande en Honduras y en El Salvador, porque las remesas de estas personas con el estado TPS son importantísimos en la economía de El Salvador y también la economía de Honduras. Bien, hablaba usted también de los hijos. ¿Qué opciones pueden tener los hijos? Hablemos ya de las salidas. ¿Qué opciones pueden tener los hijos de estos inmigrantes que perderían o están por perder este beneficio, tomando en cuenta que justamente usted decía han nacido allá y también podrían ser beneficiados como el programa, el Dream Act? Sí. Bueno, primeramente es importante entender que se acaba el TPS. No quiere decir que inmediatamente las personas pueden ser deportadas. Cada persona con TPS tiene derecho a una audiencia ante un juez de inmigración donde puede solicitar un alivio a la deportación. Uno de los bases para un alivio será cancelación de expulsión, por lo que sufrirán los parientes con ciudadanía y los parientes con residencia si fuera necesario deportar a la persona que tiene estado TPS. Ese es un procedimiento que le da derecho a la persona defenderse. Y la razón que yo he venido a Salvador es para informar a su gobierno, informar a las organizaciones de apoyo a los migrantes y a los parientes de los inmigrantes en los Estados Unidos sobre este procedimiento y otras bases para pedir un alivio a la deportación en caso que se acaba el programa TPS. Claro. Sin embargo, ¿se podría entonces decir que estamos ante una antesala de una solución definitiva para el tema migratorio para estos cientos de miles de centroamericanos, quizás como una amnistía como la que hizo el presidente Ronald Reagan o de una ley migratoria? Pues desafortunadamente con el gobierno de Trump yo no creo que vamos a tener una gran reforma en este momento. Estamos luchando para defender las personas, esperando que en noviembre habrá elegido un nuevo Congreso con menos republicanos, con más demócratas y con menos gente que están representantes con Trump. Eso va a ser un paso adelante. También es necesario seguir esta pelea política. Lo que tiene que entender que la pelea sobre inmigrantes está siendo peleado dentro de las peleas de muchos otros grupos vulnerables y estamos uniendo muchos grupos de diferentes clases en los Estados Unidos para pelear para una política más progresista, menos racista y para mejorar mi país. Ese es uno de los temas en el cual estamos tratando ahorita. Perfecto. Y para ir finalizando, ¿qué alternativas legales y también diplomáticas podrían hacerse en bloque los tres países de la región? Hablemos de Nicaragua, El Salvador y Honduras, que tienen ya recientemente hay noticias de que su TPS ha sido cancelado, para cabildear, quizás hacer lobby para una posible salida eso sería favorable. Muy importante hacer y debe trabajar con México porque México tiene más que 650,000 personas con estado DACA que están a peligro de perder sus derechos. Entonces es importante unir todo el esfuerzo diplomático para confrontar al gobierno norteamericano y decirles que ya no. Vamos a luchar para la defensa de nuestros paisanos. ¿Tendremos esta unión de países, México y estos países centroamericanos, la fuerza para poder doblegar o hacer cambiar
la política migratoria existente en los Estados Unidos? Trabajando con nosotros adentro del país que estamos luchando, y en las comunidades inmigrantes y en otras comunidades, y políticamente uniendo nuestros esfuerzos, es posible. No deben rendirse ni un salvadoreño, ni un hondureño, ni un guatemalteco, ni un mexicano y salir de los Estados Unidos. Hay que pelear y luchar para la defensa, y tiene el apoyo de muchos norteamericanos. Perfecto. Muchísimas gracias, Calvin, por venir a Focos. Bueno, un placer. Muy bien, con esto cerramos nuestro segmento de análisis internacional Reflejos. Ya volvemos con más contenido. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. El colectivo San Jacinto está integrado por jóvenes que hacen del cine una herramienta de reflexión sobre la realidad salvadoreña. Esta iniciativa, de hecho, nació en ese popular barrio capitalino. Luego de varios años han producido diversos documentales y más recientemente produjeron el largometraje Prudencia, un film que ha impactado por la calidad de su guión y puesta en escena. En esta ocasión, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta un retrato sobre estos jóvenes cineastas. Así cerramos con este programa de Focos. Gracias por habernos acompañado. El colectivo San Jacinto nace en el año 2012 con la idea de producir cine comunitario involucrando a los habitantes del barrio San Jacinto en la realización de sus primeros cortometrajes, para lo cual desarrollaron diversos talleres y capacitaciones. El colectivo se define como un equipo multidisciplinario de jóvenes preocupados por la realidad del Salvador, brindando a la juventud un medio de comunicación alternativo que presente las diversas realidades, problemáticas y coyunturas del país, así como el rescate de la memoria histórica por medio de audiovisuales. Daniel Portillo, uno de sus fundadores, relata esta experiencia. Bueno, el colectivo San Jacinto nace en este barrio en el que yo creo que era más que todo una inquietud de varios jóvenes que teníamos de estar organizados, pero no era como muy fácil buscar una organización, encontrarla y buscar también un tipo de trabajo. Entonces básicamente lo que logramos encontrar fue la creación de un medio escrito, que era una revista, y ese era el colectivo primero en el 2012. Sin embargo, como habíamos varios integrantes que nos gustaba el tema del cine, decidimos hacer cine como podríamos hacer un joven sin recursos. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, logramos capacitarnos en diferentes rubros, y yo creo que ya llegamos a un nivel ya bastante semiprofesional en el que estamos a punto de emprender más proyectos, digamos, bajo la óptica del cine político. Por su parte, Gabriela, integrante del colectivo San Jacinto, relata esta experiencia. Nosotros empezamos quizás a producir cuando nos dimos cuenta de que nos gustaban ciertos géneros dentro del cine, en los que coincidíamos. Por eso nació La Odisea de Fabio, que fue como la primera producción que hicimos en la casa donde nosotros estábamos, que era una casa de la cultura, por así decirlo, de jóvenes. Entonces fue un gran ejercicio porque nos unimos todos, un montón de bichos ahí
haciendo cine con lo que teníamos, ¿verdad? Nada así con profesional ni con grandes cosas, ¿verdad? Entonces ahí empezó y de ahí nos fuimos metiendo un poco más a lo que es el cine político, ¿verdad? Y quizás lo que más engloba esto son 2 producciones que hemos tenido, ¿verdad? Primero Prudencia, ¿verdad? Que trata sobre, es como llevar a Prudencia Ayala al futuro, ¿verdad? A nuestro contexto, ¿verdad? Aparte del largometraje Prudencia, que ha participado en varios festivales de cine, el colectivo San Jacinto también ha producido las series La Catarsis y El lado oscuro del paraíso, que trata de explicar coyunturas políticas de una manera sencilla y humorística. Actualmente, el colectivo está en busca de financiamiento para otro largometraje titulado Esta es la U. Jóvenes que utilizan el cine para invitarnos a la urgente reflexión sobre la realidad nacional salvadoreña en la búsqueda de un mejor país.